determina una enfermedad prevalente hospitalaria? Casi así me arranco pelito por pelito de la desesperación cuando he ido revisando los exámenes. Algunos han dicho, la pregunta, vuelvo a decir, ¿qué es y cómo se determina una enfermedad prevalente hospitalaria? ¿Y qué contestan? Es un análisis laboratorial. ¿Pueden creer ustedes? ¿Cómo va a ser la prevalencia de una enfermedad, la prevalencia hospitalaria? Un examen laboratorial. Después dicen, es una infección. Yo lo he anotado aquí extra. Dicen, hay que hacer una buena anamnesis. ¿Qué tiene que ver la anamnesis con la prevalencia hospitalaria? Todavía yo les he dicho, cuando hemos hablado, les he dicho, bueno, lo voy a llamar al doctor Ventura y que diga, porque yo sé que él les ha dado esto. Con él llevan en no sé cuál de sus materias. Entonces tiene que haber realmente conciencia de las cosas, no sé cómo pasan. Después dice que es la enfermedad más cotizada. ¿Qué es eso? Cotizada. La quinceañera cotizada, el quinceañero, el mister es cotizado. ¿Qué es eso? Una enfermedad prevalente va a ser la más cotizada. Hay que tener criterio para responder. Entonces no puede ser. Es la frecuencia de una patología que se da en un tiempo determinado. Yo les pido prevalencia cuando van al hospital y les pido prevalencia porque no tengo tiempo para que su práctica sea completa. Les pido en una semana, pero las enfermedades prevalentes tienen razón, puede ser dado en un mes, en 6 meses, en un año, dependiendo. Pero la prevalencia es tan importante. ¿Para qué sirve la prevalencia hospitalaria? Sirve para saber qué voy a hacer, dónde voy a poner el ojo para mejorar. No voy a empezar a revisar. En el caso mío, que es una institución especializada, la gastroenterología, no voy a pensar en que la anemia es prevalente, que sí se presenta anemia en un montón de pacientes, sí, pero no es no es una patología específica de la gastroenterología. La anemia se puede presentar dentro de lo que es gastroenterología, se puede presentar por un paciente con problema hepático, por cirrosis, por hepatopatía, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos viendo. Puede haber por una hemorragia digestiva alta, por una hemorragia digestiva baja, por un cáncer de colon, un cáncer de estómago, tantas cosas puede darse, pero ese es como que un factor común de otras, de las principales enfermedades. Entonces, ¿qué es prevalencia? Tal vez más nos vamos a referir a una colecistectomía, una colecistitis, pero ¿de dónde sacamos? Ahorita yo estoy hablando así como de memoria con ustedes, pero ¿de dónde sacamos esto? De las estadísticas, chicas, chicos. No sale de donde yo me invente. Tenemos que ver si en una semana hemos visto que tenemos pacientes con diferentes diagnósticos, 1 día, 2 días, 3 días, 7 días. En esos 7 días, ¿cuál ha sido la enfermedad que se ha dado con mayor frecuencia? Esa es la prevalencia. Y de ahí viene todo el resto. Todo el resto. Pregunten y ahí estamos. Los que van a hacer su práctica también tienen que preguntar, porque no todo les vamos a dar. Es aplicación, desde esta materia adelante es aplicación de conocimientos. ¿Ya? Entonces, esa es la parte tan dura,
que me toca a mí ver también cuando reviso sus exámenes. Es bastante difícil, chicos. Segunda, la otra pregunta. El índice glucémico de las pasas de uva, bueno, me había equivocado, de una había puesto, pero la mayoría de ustedes entraron en el contexto. El de las pasas de uva es alto y mucho más la carga glucémica. ¿Aconsejarías darle a un paciente con insuficiencia renal? Si no, ¿y por qué? ¿Qué dicen ustedes? Dicen, Adelante. yo he puesto que sí, porque, o sea, sí, en caso de que sí, en mínima cantidad, si el paciente no fuera diabético para estimular su apetito, pero estaría contraindicado si este paciente fuera diabético, porque como usted dijo, lo relevante de esta patología es que pierden el apetito. Entonces yo puse sí y no por estas dos razones. Ya. A ver, Aida. Licenciada, buenas tardes. Yo coloqué no, porque analizando, generalmente los pacientes diabéticos también desarrollan la insuficiencia renal. Entonces, era lo más probable que era un paciente diabético. Entonces, por eso aconsejé que no. A ver, Aida, y a todos, porque todos han ido dentro de la confusión. Yo les explico después el porqué de esta pregunta y cuál debería ser la respuesta. El paciente diabético es diabético por la disfunción de los riñones. No, licenciada. Entonces, ¿qué? ¿Qué se les ocurre responder, chicos? Hay que entender qué se está preguntando. Es importante. Alguien me ha dicho, no es alta, es baja, es lo que fuera, ¿ya? En cuanto al índice glucémico, la carga glucémica, ya. Pero esto no tenía nada que ver, porque bueno, cuando se empieza a descompensar una, se descompensa también la otra, ¿no? Pero aquí lo que a mí me interesaba, que ustedes me digan que si se puede o no margen de carga glucémica por la composición de las pasas de uva, por las toxinas que puede producir el consumo de pasas de uva en el paciente renal. ¿Se puede o no se puede? Tampoco pues todo hay que darles comidito en las preguntas, ¿no? Entonces, de hecho, que a este paciente no se le puede dar, porque la pregunta dice, después de índice glucémico y todo eso, ¿aconsejarías darle a un paciente con insuficiencia renal? Sí, no, ¿y por qué? Se han olvidado esta parte de insuficiencia renal y han confundido de la manera como en este momento estás indicando, Aida. Ha habido confusión. Ha habido confusión porque aquí la pregunta era, ahora, ¿cuál es el microelemento importante en las pasas de uva? ¿Qué es lo que tiene en su composición? ¿Qué es lo que tiene? Para que si come mucho, eleve las toxinas. Pero el paciente renal, estamos hablando del paciente renal. ¿Cuál es la composición? En la composición, ¿qué tiene de importante las pasas de uva? Como muchos otros. Tiene bastante potasio, chicos. Tiene bastante potasio. Entonces, a un paciente renal le podemos dar alta cantidad de potasio. Paciente con enfermedad renal, porque ahorita Dios permita que ninguno de ustedes que no estemos dentro de una enfermedad renal.
Entonces podemos comer cuanto querramos. Y qué buen aporte. Ahí sí me interesa ver lo que hace un momentito nos decía. ¿Dónde está? Se me ha escapado. De que sí, ha dicho de que ella dice que sí. Aquí estás, Esther. Entonces, de que podría darle porque también hay desnutrición evidente. Pero aquí lo importante es ver cómo está ese riñón. No está funcionando. Alguien ha hablado de estadios también al responder. Ya si está en cierto estadio de insuficiencia renal, tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Tenemos que cuidar el sodio, el potasio. Entonces, a eso tenían que haber dirigido ustedes su pensamiento porque es renal. Es renal. Y si nosotros vamos viendo qué pasa con los riñones, de hecho no le podemos dar alimentos que no va a poder eliminar. ¿Por qué? Porque está funcionando mal esos riñones. A ver, ¿qué dice? Tiene mucho sentido, Lisen. Y también por el alto contenido de azúcar, ¿no? Usted dijo la anterior vez que elevaban los triglicéridos y cuidando bien esa parte, yo concluyo con que pues definitivamente no se le debería dar. Así es, Esther, no se le debería dar. Ahora, aquí yo he preguntado sí, no y por qué. La gran mayoría han dicho no, pero el por qué es la decepción de la vida. La decepción de la vida porque ustedes han hablado justo lo que dicen, ¿no? Que la desnutrición, que la diabetes, que si no son diabéticos se van a volver diabéticos y si son diabéticos se pueden morir. Todo han hablado de la diabetes. A mí no me interesa esa parte, porque era paciente renal, ¿no es cierto? Lo que he preguntado yo ahí, como paciente renal. Nadie en el examen me ha preguntado y me ha dicho, a ver, porque alguna vez llaman, ¿no? Y dicen, por favor, un momentito, así, y piden alguna aclaración, que cuando me piden 2 aclaraciones yo ya no les hago caso porque quieren que se les dé la respuesta. Pero en la primera, obviamente que sí, para eso estoy ahí, ¿no es cierto? Para aclarar dudas, lo que fuera. Entonces, está comprendida esta situación. Esta situación solamente significa saber leer. Saber leer, y se los dije anteriormente también. Hay que saber leer para poder responder de la manera más adecuada. Ahora, ¿qué tenemos? ¿Qué hora es? Ya. Bueno, después tenemos... y les decía, en este de índice glucémico, se han dicho no, porque valía 2 puntos. Se han dicho no, les he hecho valer 1 punto. Y mal, ¿qué? Así, en algunos exámenes, ¿qué? Por la forma, me asusta, me asombra que tengan que responder las cosas muy, muy fuera de lo lógico. Y bueno, no he separado de esa manera sus exámenes, pero bueno, estando en aula tenía que haber sido un poco diferente, ¿no? Pero así, han dado respuestas muy descabelladas. Y esa segunda parte del por qué, que valía 1, entonces, nada, 0. Por lo tanto, ahí el que ha dicho no tiene 1 punto. Y nada más por haber dicho no. Pero su lógica de respuesta debería anular inclusive el no que han puesto, porque no era para esa forma de análisis, ¿ya? Luego tenemos una tercera pregunta que dice la fabricación de sangre, factores de coagulación, la producción de renina que controla la tensión arterial.
el crecimiento y la regulación del calcio y el fósforo corresponden ¿a qué? ¿Qué son? Este enunciado, ¿qué es? ¿Corresponde a qué? Funciones de los riñones. Ya, muy bien. ¿Qué tipo de funciones? Porque hemos hablado de 3 tipos de funciones. Eso hemos hecho en la clase presencial. Alan ha repetido en su exposición. Entonces, era simplemente que ustedes digan la función depuradora de los riñones, porque ahí está. Estas son características propias de lo que es la función depuradora de los riñones. Pero también he sido accesible. Cuando ya iba revisando varios y decía, bueno, aquí todos dicen función de los riñones, es la función. Les he hecho valer los 2 puntos. Los que han dicho que son funciones de los riñones. Pero no se olviden, hay 3 tipos de funciones. ¿Ya? Entonces la depuradora es esta. Tenemos la función metabólica y algo más. Algo más que es importante, que ustedes eso tienen que ir repitiendo, tienen que ir revisando. Estudien, chicas, estudien, no piensen, y chicos, no solo piensen en que tienen que aprobar. No. Les digo 1000 veces, no. La cosa no es aprobar y se acabó. La cosa es aprender. ¿Ya? Bueno, hasta ahí esas simples 3 preguntitas. Así. Entonces, veamos, porque sí, para mí es muy importante la parte teórica. La parte práctica no va a ser de que los va a salvar definitivamente, ¿no es cierto? Porque la práctica ahorita también está muy regular, muy regular. Y eso podemos ver, ojalá nos dé tiempo para poder analizar un poco también todas esas prácticas. A ver, ¿qué opinión más hay sobre esto? ¿Qué dice? Roque Álvarez Ernie, ¿está? Bueno, de todas maneras, no voy a sacarles a la fuerza las palabras, pero yo espero que ustedes estén considerando lo que hemos hablado. ¿Ya? Ernie, ya ahí estás. ¿Qué dices? Adelante. Ya, Ernie, adelante. Abre tu cámara. Entonces escribe. Bueno, entonces ahí estamos, chicos, con toda esta parte. En la resolución de los casos clínicos, denme un segundo, por favor, cuando estoy en casa es una tortura para mí. Un segundito, ¿ya? Ahorita vengo. Vayan hablando entre ustedes para solucionar. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, compañeros. ¿No sería bueno que la licenciada más bien nos diera esa clase de auxiliatura que nos ha faltado, como los ejercicios que no hemos podido desarrollar? Le podríamos solicitar a ver qué dice, pero sí necesitamos también.
Sí, yo también concuerdo con ello, pero en casos que la licenciada no tenga tiempo, sería bueno que nos envíe también documentos con ejercicios de casos clínicos. Claro, que nos sea, diga dónde podemos quieren la clase conseguir o algo. con Daniela, dicen? No, no, con la No, licenciada. con la licenciada, Claro ¿no? que sí. Porque a mí Claro. también a mí no me ha calificado los trabajos que hemos hecho en grupo, por más que le he hablado, no me ha vuelto a poner nota. Sí, eso Sí. pasó igual conmigo. O Creo que sea, fue el mismo pedirle ejercicio. a la licenciada una clase extra. Una clase extra o Para repasar. antes del examen, obviamente. Más que todos los Creo que ejercicios. sería lo más conveniente lo que dijo Aida, que nos dé casos clínicos así para ir practicando eso. Pero antes, obviamente, nos dé una clase, sería O, lo más claro, un conveniente, ejemplo creo. nomás. Claro. Exacto. En realidad, los documentos yo creo que podrían servir los mismos que nos daba Daniela. Podemos descargar esos y esos también aplicar, pero quizá la licenciada nos da uno más, lo más similar o parecido al examen, y eso también nos podría servir mucho más. Cierto. Pero sin la Daniela. Sí. Mentira. Dice, no era Sí, mentira. la Daniela. Ya está cerca Día de los Inocentes. Chicos, ya volví. Ya se fueron también ustedes. Han desaparecido. Tengo a Guaira, Aida, Alison, Jocelyn, el resto perdido. Ahora sí, ya están apareciendo. Bueno, chicos. Brasil 3, Corea 1. ¿Les gusta el fútbol? Sí. Muy bien. No, ¿Quién ha dicho no? yo, licenciada, la verdad es que a mí no me gusta mucho el fútbol. Qué grave. Uno de mis hijos es así salvaje como tú. No son de fútbol. Ay, no, qué vergüenza. Los que... No, ¿cómo puede ser eso? Bueno, hay de todo, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, también quería decirles, tenemos 15 minutos. ¿Van a pasar clases con la licenciada Jimena? Sí, licenciada, acabo de decir que tenemos una práctica. Ya, muy bien. Entonces, nos queda 15 minutos para resolver los dos casos clínicos que les he dado. Primero quiero saber, ¿cuál ha sido la dificultad para ustedes? Ya me han dicho, no han hecho práctica, no ha habido el apoyo de la auxiliatura, todo aquello, ¿ya? Que obviamente todo eso se explota en ese punto, porque para eso es, para la práctica misma en la auxiliatura. Pero al margen de eso, en base a los conocimientos de ustedes,
¿Qué es lo que ha ido por ahí en la cabeza de ustedes sucediendo, que debieron hacer, que no debieron hacer? ¿Qué pasó? Con los dos casos clínicos. ¿Sin comentarios? Sí. Yo puse en los dos que era una dieta hipocalórica porque ambos estaban con sobrepeso. Era lo menos importante en realidad. Lo complicado era el caso 2, que el paciente tenía de todo, insuficiencia renal, hipertensión, creo que gastritis, no me acuerdo bien. Y eso a mí se me ha complicado bastante el último caso clínico, Liz. Ya. Dicen buenas tardes. Yo creo que, como dice mi compañera, es cómo priorizar. Perdón, Erika, enciende tu cámara. Como decía Alice, mi compañera. Cuculi, oscura. Sí, es oscuro, no entiendo por qué. Va a disculpar. Sí. Como decía mi compañera, el paciente tenía muchas patologías y quizás el problema que hemos tenido al poder resolverlo es identificar a qué patología vamos a ir para poder tratar a este paciente, ¿no ve? Creo que esa ha sido una de nuestras dificultades, o identificar, ¿no? Bueno, en mi caso, ¿no? Identificar dónde voy a ir primero, ¿no? Porque era cardíaco, si mal no me equivoco, también. Y no, pues sí estaba un poco complicado esa parte, priorizar la patología. Lo has dicho, Erika. Hay que priorizar y no olvidarnos jamás de que existen otros diagnósticos. Pero ¿cuál es el principal? Y en base a eso seguimos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué más ha habido con esto? ¿Que ha habido confusión? Ha habido, porque no hay una persona que hubiera ganado los 12 puntos en cada uno de los dos casos clínicos. Es sorprendente ver y revisar el que no habían sabido determinar el índice de masa corporal. No habían sabido que el rango del índice de masa corporal, a qué estado nutricional corresponde. No digo en general, pero muchos casos que llaman la atención. Entonces, sacan un índice de masa corporal de 32, en ningún caso había 32, pero abajo en diagnóstico nutricional dicen peso saludable. Entonces, qué barbaridad, qué ponen, ¿no? ¿Qué ponen? ¿Qué hacen? Entonces, eso es lo que llama demasiado la atención, el que o no se concentran en lo que están haciendo, o realmente sus conocimientos están tan pobres que da pena, ¿ya? Porque enseñarles índice de masa corporal, enseñarles el diagnóstico nutricional, nada que ver, ¿no es cierto? Entonces ahí no vamos. El primer caso lo voy a leer para que podamos resolver, pero se nos hay 7 minutos. Paciente femenino de 18 años con 68 kilos y mide 1,60. Concurre a un instituto preparatorio para el ingreso a la universidad. Hábitos alimentarios saludables, gusta bastante de chocolate y gaseosa como excepción. A pesar de este informe, ella refiere presentar hígado graso.
Pasan 18 horas que es internada en un hospital de tercer nivel por quemadura de segundo y tercer grado con extensión del 45%. Aquí, ¿qué se les pide en este caso? Determinar el diagnóstico nutricional, obviamente que tenemos que saber para este caso el diagnóstico nutricional, saber cómo está, y es aquí donde se confunden y dicen que es obesa, o sea, sacan un índice de masa corporal tan alto y dicen que es de peso saludable, ¿no? Y bueno, después se les pide el requerimiento calórico total, las características físico-químicas de la dieta. ¿Qué se les ha pedido? Diagnóstico nutricional, requerimiento calórico total, características físico-químicas de la dieta. Listo. 4 cosas. Y aquí, ¿cuál era el índice de masa corporal? El de ese paciente era de 26.5, algunos han sacado 26.8, 27, válido, ¿ya? Válido, porque tal vez no tenían lo que les dije, lleven su calculadorita, en fin, y ese requerimiento había que haberlo tomado en cuenta y muy en cuenta en cuanto al 45% de la quemadura relacionada con con lo que se les está dando como dato que tiene el paciente quemaduras de segundo y tercer grado. Ni siquiera se les ha puesto que tal extensión de segundo y tal extensión de tercer grado. Pero ¿cómo tienen que determinar con estos datos el requerimiento calórico total? Tienen que ver. Si ustedes recuerdan, en una de las diapositivas, ahí se ponía cuánto es la extensión de la quemadura, o sea, la superficie corporal quemada, y que de acuerdo a aquello, nosotros tenemos que saber cuánto vamos a determinar de lo que es el factor de lesión, el factor de lesión o el de injuria, que en el caso de las quemaduras se llama factor de lesión porque Long ha definido de esa manera, y también el de actividad que tiene que subir, no por actividad física, sino por la pérdida que se está dando a través de 45%, es harto, es hartísimo. No les he puesto para que calculen que si es anverso, reverso, que si es tórax, que si son muslos, nada, era que saquen el requerimiento. Entonces, el requerimiento podían haber sacado, bueno, de cualquier manera, no complicarse con el Harris-Benedict, pero ya, sacando con la fórmula que les sea más fácil. Y de ahí, bueno, por el 1.2, que sería el factor de actividad, y el 1.7, que sería el factor de lesión, porque es lo más alto. Y bueno, de ahí ver que los suplementos de los minerales tienen que estar aumentados, obviamente. Después con eso estamos tranquilos, ya hemos respondido. El diagnóstico nutricional, un diagnóstico de paciente sobrepeso. El segundo, el requerimiento calórico, que resultaría más o menos como 2.500 al día, 2.500 por factor de actividad y de lesión, más los suplementos nutricionales, y después los caracteres físicos y químicos, que algunos han dicho que se le daría la dieta blanda enteral. La terminología hay que utilizarla un poco con precisión, porque la dieta blanda es la base de la dieta enteral, pero no hay blanda enteral, ¿ya? Entonces, sepamos manejar también esa parte que es fundamental. Por lo tanto, tenemos, bueno, los caracteres físicos y químicos, la dieta blanda si es por vía oral y si no puede. ¿Por qué? Cuando elegimos la vía enteral, a ver, díganme,
¿Cuándo elegimos la vía enteral? Eso sí hemos hablado en la clase. ¿Cuándo elegimos la vía enteral? Licenciada, Sí, respecto a la vía enteral, se le va a utilizar cuando el paciente no pueda deglutir o masticar o por ese motivo. ya, está perfecto. Muy bien, Aida. Es así, cuando el paciente no puede deglutir. Ahora, puede ser que la quemadura ha llegado a la cara, puede ser la boca, no puede mover. Hay algo que está afectando lo que sea la vía oral, entonces va a ser la vía enteral. Se va a utilizar y la vía enteral todavía puede ser desplazada si es que ha tocado nariz, boca a profundidad de la quemadura. No hay por dónde ingrese la vía enteral. Tendría que ser directamente mediante las ostomías, que eso no es parte de esta materia. ¿Ya? Las ostomías, ¿qué quiere decir? Una gastrostomía, una yeyunostomía que directamente en quirófano entra a la cavidad abdominal, así, o sea, por el estómago, entra directo al estómago, entra directo a yeyuno. Entonces, esa es otra cosa. Los que han puesto dieta blanda, los que han puesto dieta enteral, pues lógico, tienen su razón y tienen sus puntitos listos para ser sumados y ahí tenemos. La consistencia entonces está en relación a eso. Y otro factor importante también es el ver la temperatura del alimento. Entonces la temperatura del alimento es el que nos lleva a tener que definir de que el paciente no puede tener. ¿Qué hemos dicho de la temperatura? A ver, ¿quién recuerda? En el paciente quemado se ha dicho que la temperatura tiene que ser una temperatura media ambiental. O sea, no le podemos dar extremadamente frío ni tampoco caliente porque eso lo va a incomodar al paciente. Entonces, hasta la dieta tiene que estar en una temperatura media. ¿Ya? Bueno, ahora creo que estamos sobre la hora y la Jimenita me va a matar a mí. ¿Ya? Nos queda el revisar el último caso. Dígame, ¿esto del paro o bloqueos de Quillacollo es eterno o qué han dicho? Licenciada, ya creo que ha acabado el bloqueo. ¿Cómo? Ya acabó el bloqueo, creo. Ah, Sí. Entraron en cuarto intermedio. ¿hasta cuándo? Y no sabría, pero media semana tal vez, o la siguiente, pero en esta semana aparentemente creo que ya no habrá. Entonces, mañana nos vemos en el aula y solucionamos el segundo caso clínico. ¿Ya? Listo, chicos. Muy bien. Licen, buenas tardes. Sí. Licen, yo le había pedido un tema de exposición en la anterior clase que era nutrición en la quimioterapia. Sí. Lo tengo listo el tema. Está perfecto. Lo vamos a hacer mañana, Carla. ¿Ya? Ya. Ahora ya, no nos ha dado el tiempo. Mañana lo hacemos. Sí, Ya, está. Ya. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces, chicos, hasta el día de mañana. ¿Ya? Chao, chao. Buenas tardes. Solo Mañana. Hasta luego. Buenas tardes.